Ahora que ya, bueno, hablamos de los ajustes que había que hacerle al simulador para poder trabajar con él, que hablamos sobre la velocidad y su dependencia con las características del medio, y después que charlamos sobre qué es un ciclo, qué es una oscilación, eh, vamos a pasar a las características propias de las ondas periódicas, como es, por ejemplo, su amplitud, su frecuencia y su periodo. En esta parte vamos a trabajar estas tres. Comencemos con la amplitud. Vamos al simulador. Lo tenemos acá. Amplitud entonces. De hecho, la amplitud, si ustedes se fijan, lo podemos regular con esta parte, con este control de acá. Fíjense lo que pasa si yo agrando la amplitud. Achico la amplitud. El generador de la onda, es decir, lo que está oscilando, generando la perturbación en la cuerda, se separa más de lo que es nuestra posición, nuestra línea de equilibrio, ¿no? O sea, cuanto mayor amplitud, mayor separación para arriba y para abajo, y cuanto menor amplitud, menor separación. O sea, eso es la amplitud. Es la separación, esperen que voy a poner un valor ahí, un centímetro. La amplitud entonces es la separación que tienen los elementos del medio que están en crestas o valles, es decir, la máxima separación que tienen los elementos del medio respecto a la posición de equilibrio. Voy a marcar acá. Acá. Esta medida es la amplitud. Esta medida es la amplitud. Esta medida es la amplitud, que se representa con la letra A. Bien. De hecho, acá el simulador nos da la opción de poner unas reglas. Esta no la vamos a usar por ahora. Esta sí, y acá podemos medir nosotros mismos la amplitud, que anda en un centímetro. Anda en un centímetro tal como lo estamos configurando nosotros, ¿verdad? Ahí va. También se pueden poner estas líneas de referencia si queremos. Por ejemplo, si queremos medir como con más precisión, ahí tenemos un centímetro de amplitud. Bien. Bueno, voy a borrar todo esto, sacar las reglas, sacar la línea de referencia y comentar un poquito con ustedes. ¿Con qué propiedad de la onda está vinculada la amplitud? Bueno, pensemos, si yo disminuyo la amplitud, el oscilador, o sea, lo que genera la onda, se mueve menos, y si la agrando, se mueve más. O sea que en realidad a lo que está asociada a la amplitud que tiene la onda es a cuánta energía le da el generador de la onda. Tiene que ver con eso, o sea, con la cantidad de energía que transporta la onda. Es más, por eso, si ustedes se acuerdan, cuando nosotros poníamos amortiguación, en el primer video, que es cuando explicamos lo de la amortiguación lo que hace, perdón, la amortiguación lo que hace es hacer que parte de la energía que lleva la onda se transfiera al ambiente. Y esto tiene consecuencias directas sobre la amplitud, porque va disminuyendo porque va perdiendo energía. Nosotros igual estamos trabajando, como siempre, con ondas que no disipan energía al ambiente. Bien, eso con respecto a la amplitud. Voy a volver a la presentación. Bueno, acá está, esta presentación también les va a quedar obviamente colgada en la plataforma. Acá está señalado amplitud, máxima separación de cada punto del medio elástico con respecto a la posición de equilibrio. Se representa con la letra A. Y bueno, como es una longitud, una distancia es una longitud, su unidad en el sistema internacional es el metro. No quiere decir que no la podamos medir en otra unidad de longitud. Bien, seguimos. Frecuencia. ¿Qué es la frecuencia de una onda? Bueno, ahí nosotros
acudimos al concepto de frecuencia que conocemos. Una frecuencia así en general está vinculada a la cantidad de veces que pasa algo y en cuánto tiempo. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la frecuencia con la que pasa un ómnibus, puedo decir pasa, no sé, 3 ómnibus en 1 hora, o 1 en 15 minutos. O sea, la frecuencia con la que algo ocurre es cuántas veces ocurre ese algo relacionado en cierto intervalo de tiempo. ¿Qué es la frecuencia de una onda? Bueno, fíjense, dice cantidad de oscilaciones o ciclos completos que cada punto del medio realiza por unidad de tiempo. Vamos al simulador para explicarlo y ahora ya volvemos a la presentación. ¿Se acuerdan que en algún video anterior, en otra parte, nosotros analizamos los ciclos, es decir, los movimientos cerrados, completos, que describen los elementos del medio? Bueno, ¿cuántos de ellos, o sea, cuántos ciclos describe cada elemento del medio en cierta unidad de tiempo que elegimos? Eso es la frecuencia. Yo podría hablar de que se hacen, por ejemplo, 200 ciclos en 1 minuto. Pero si nosotros el tiempo del que estamos hablando es 1 segundo, y decimos 4 ciclos en 1 segundo, ahí la frecuencia es medida en una unidad particular que se llama Hertz. ¿Qué es esto que está acá? ¿Por qué? Porque la frecuencia es otra cosa que yo puedo controlar en el simulador. Fíjense, yo aumento la frecuencia y el generador de la onda sube y baja más rápido. O sea, está haciendo más ciclos en 1 segundo. Más precisamente, acá, si dice que la frecuencia es de 3 Hz, quiere decir que esto está describiendo 3 oscilaciones completas, o sea, 3 ciclos completos, en 1 segundo. En movimiento normal, ¿no? Ahí. Miren qué rápido que va. Sube y baja realizando 3 ciclos completos en 1 segundo. Si yo le pido que lo haga que vibre en 2 Hz, o sea, que oscile en 2 Hz, ahí está haciendo 2 oscilaciones en 1 segundo. Me voy a 1 Hz, ahí hace 1 oscilación por segundo. La hace lo que genera la onda y todos los elementos del medio tienen la misma frecuencia, porque ¿qué están haciendo? Están oscilando de manera repetitiva al igual que la fuente de la onda. Si pongo 0,5, o sea, estoy poniendo ejemplos fáciles, ¿no? 0,5 Hz quiere decir que en 1 segundo el oscilador genera media oscilación. Bien. Volvemos a la presentación un cachito. Frecuencia entonces, cantidad de oscilaciones o ciclos completos que cada punto del medio realiza por unidad de tiempo, se representa con la letra F, y su unidad media en el sistema internacional es el Hertz. ¿Cómo podemos hacer para calcular la frecuencia si conocemos la cantidad de oscilaciones y el tiempo? Bueno, acá hay una expresión que nos permite determinarla, que es dividir la cantidad de oscilaciones entre el tiempo que transcurre. Y como hicimos hace un ratito, para la que se frecuencia se mida en Hertz, el tiempo tiene que estar en segundos. ¿Está bien? Bueno, pasemos a la siguiente magnitud, siguiente característica de la que vamos a hablar ahora, que es el período. ¿Qué es el período? Bueno, es el tiempo que demora cada punto del medio en realizar una oscilación o ciclo completo. Se representa con la letra T y su unidad de medida, según el sistema internacional, es el segundo. Esta expresión que agregamos acá plantea que si vos tenés que en, no sé, 1 minuto se hacen 200 oscilaciones, calculás el periodo dividiendo el tiempo total que tenés, o sea, de la información que sabes, entre cuántas oscilaciones sabemos que ocurren en ese tiempo. O sea, es ver cuántas oscilaciones entran en ese tiempo. Mejor dicho, vos sabés si sabés cuántas oscilaciones entran en ese tiempo, cuando vos lo dividís, calculás cuánto tiempo lleva una oscilación sola. Que de eso se trata el periodo, es decir, acá, si nosotros vamos a determinarlo, fíjense, la frecuencia vale medio Hertz, o sea, 0,5. Quiere decir que hace en 1 segundo media oscilación. De ahí que nosotros podemos determinar que, o sea, si en 1 segundo hace media oscilación, una oscilación le harían 2 segundos, ¿verdad? Voy a pasar a una frecuencia de 2 Hz, para poner otro ejemplo. Voy a poner lento porque si no nos enloquecemos.
La frecuencia sea de 2 Hz, quiere decir que en un segundo realiza 2 oscilaciones. Entonces, voy a seguir un cachito como para que nos podamos entender mejor. Que la frecuencia sea de 2 Hz, o sea, ¿cómo nosotros interpretamos esto? Bueno, esto se interpreta diciendo que se realizan 2 ciclos en un segundo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál sería el periodo? El periodo, recordemos lo que acabamos de plantear. El periodo es el tiempo de una oscilación sola. Entonces, si en un segundo se realizan 2 oscilaciones o 2 ciclos, estaríamos hablando que si en un segundo se realizan 2 ciclos, en ese caso, en medio segundo, o sea 0,5 segundos, se realiza un ciclo. O sea que estaríamos planteando, para contestar la pregunta de acá arriba, como el periodo es el tiempo de un ciclo, el periodo entonces es de 0,5 segundos. ¿Está bien? Esto es planteándolo desde los conceptos y razonándolo. Hay una ecuación también que te vincula la frecuencia y el periodo, que es la siguiente. Vieron que 2 tiene como inverso un medio, y un medio es 0,5. O sea, por las propias definiciones de periodo y frecuencia, ocurre que el periodo termina siendo 1 dividido la frecuencia. Fíjense que se cumple, si yo 1 dividido 2, que es la frecuencia, 1 dividido 2, el resultado me da 0,5. ¿Está bien? Y de esta misma expresión de acá, si nosotros fuéramos esto, esperen que voy a cambiar de color, y esto, yo lo fuera a despejar, o sea, despejar la frecuencia de ahí, paso la frecuencia multiplicando y el periodo dividiendo. Entonces, puedo plantear también que la frecuencia es el inverso del periodo, es decir, 1 dividido x. O sea, si nosotros conocemos el periodo, vamos a poder saber la frecuencia. Y al revés también. Desde los conceptos lo podemos pensar, desde que es el periodo, que es la frecuencia, o podemos aplicar estas relaciones matemáticas que se producen de que son 2 magnitudes que son inversas. ¿Está? Voy a borrar esto y vuelvo a la presentación. Que bueno, que viene más o menos lo que decía acá de periodo. ¿Está? Cortamos esta parte por acá y seguimos en la otra parte con otras magnitudes relacionadas con las ondas, características de las ondas, mejor dicho.